versículo 7 dice la palabra de Dios así, todos juntos. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una vez más, déjenme oír que todos participan. Ok, me gustaría oír la voz de todos. Dice la palabra es así. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mejoró bastante, gracias. A diferencia del versículo anterior y el versículo 3, que se parecen mucho entre sí, este versículo 7 es por demás 3, 4, sí, ¿lo oyes este? 3, 4. La principal diferencia entre este versículo y los anteriores es que en este aparece la mención de la luz, de la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya hemos por algunos domingos estudiado estos primeros versículos de la primera carta del apóstol, y hoy veremos una vez más una comparación entre el andar, que habíamos dicho es la forma de vivir, y el estar, que quiere decir permanecer. Dicha comparación abre la aplicación que ya en otras ocasiones hemos citado. El punto seco del centro de una circunferencia y el peripateo es el término que se usa en la Biblia, que traza el perímetro de la circunferencia. Es decir, tenemos la referencia según el versículo, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Él está, y se refiere a Jesucristo, y todos los demás andamos. Mientras Él está, nosotros andamos. Mientras Él es, nosotros buscamos, encontramos el ser iluminados. Es ese andar alrededor de. Dicha comparación abre la aplicación que ya en otras ocasiones hemos citado, ese punto seco en el centro de la circunferencia y el peripateo que traza el perímetro de la circunferencia. Imaginemos pues varios círculos concéntricos, un centro con varios círculos concéntricos, cuyo perímetro encontramos a diferentes distancias del centro, que es este punto seco. Y ese punto seco está firme, no se mueve, está fijo. Si hubiese o cuando hay algún otro llamado a venir a trazar su círculo de vida, su andar alrededor de Dios, bien hará aquel en incorporarse fijando sus ojos en el centro, para que su peripateo no vacile, no salga del perfecto trazo circular. Una ilustración que ayuda a entender esta idea es la figura del sistema solar, en donde a diferentes distancias y con diferentes masas, chicos, grandes, sólidos, gaseosos, etc., encontramos a los planetas. Entre sí, estos andan alrededor del Sol, que está en el centro. Las órbitas de los planetas indican el curso que siguen de manera constante, pero sin perder el centro de dichas órbitas. El centro de dichas órbitas es el Sol. Y así podemos encontrar pequeños planetas como Mercurio, o como Marte, o como Venus, o como la Tierra, o como Júpiter, o como Saturno. Y así diferentes masas también a diferentes distancias. Si forzásemos un poquito esta ilustración, podríamos pensar que es la característica del Hijo de Dios, que en un momento dado encuentra esa luz que es el centro. Y su forma de vida, su forma de andar, según su madurez espiritual, lo acerca más a Él.
según su desarrollo espiritual, le hace crecer en espiritualidad. Y de esa manera podemos entender a qué se está refiriendo el apóstol Juan cuando habla de que si andamos en luz como Él está en luz. Ya se ha hablado de que más que estar en Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Extendamos ahora la visión de ese sistema en cuyo espacio, pero en diferente tiempo, se podrían intersectar entre sí las órbitas de sus planetas. ¿Usted alguna vez ha visto esa ilustración del sistema solar, cierto? En donde tenemos el Sol y tenemos los diferentes planetas. Inclusive yo me acuerdo cuando nos tocó hacer un trabajo manual ahí para ilustrar cómo estaba el sistema solar. Y por si se me hubiera olvidado, me acuerdo que también le ayudé a mis hijos a hacer sus maquetas del sistema solar, en donde veíamos cómo marcar la órbita de cada planeta y cómo dibujar diferentes círculos, algunos bien redonditos, otros más elípticos, pero todos alrededor del Sol. Podemos entonces entender en esa ilustración, si usted la tiene en su mente, que el espacio que hay entre todas estas órbitas que conforman el sistema solar es el espacio entre el cual a lo mejor en un tiempo pasó por ahí un planetita y en un tiempo diferente pasó otro planetita y se lograron intersecciones de diferentes órbitas en diferentes tiempos. Nunca chocaron entre sí porque había cierta fuerza o actuando sobre aquellos cuerpos, pero ese es el espacio de comunión al que nos podemos referir. Ese espacio bien podrá ser visto como el espacio en el que los planetas interactúan, es decir, tienen comunión coincidente dentro de un universo de órbitas. Y ser o estar en esa inercia es estar en la gracia de Dios, que nos llamó y nos eligió y nos justificó y nos salvó, y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El título de este mensaje es como Él está en luz. Como Él está en luz. Andar es un verdadero reto para el presunto creyente, que de dicho se declara a sí mismo ser salvo o ser salva. Y esta declaración es el resultado de algún día haber hecho una oración o haber aceptado a Cristo en su corazón o haber pasado al frente en aquella invitación que se hizo desde el altar o haberse bautizado, y que no obstante aquel sentimental episodio, ni la forma de pensamiento, ni la forma de conducta, ni la forma de hablar tuvo un cambio de raíz, una profunda y permanente transformación, principalmente debido a que se trató de una emoción o una conmoción temporal o superficial. Si fuese así, bien puede ser esto una evidencia de una profesión de fe que bien podríamos calificar como cuestionable. Lo que quiero decir es que muy probablemente en el momento en el que nosotros tuvimos ese acercamiento, hicimos la oración del pecador o le pedimos a Cristo que viniera a morar a nuestro corazón, lo hicimos en medio de un periodo de crisis existencial o emocional o familiar o económico o de salud, o como muchas de las veces la iglesia tradicional lo hace como paga de una manda, como paga de una... Yo todavía recuerdo que en las filas de los evangélicos me llegué a encontrar a alguien que le decía al Señor: Señor, si tú me quitas este cáncer, yo voy a servir en el departamento de sonido de la iglesia hasta que me muera. Queriendo hacer un trueque de una manera irrespetuosa e ignorante delante de Dios. Como si eso fuese a conmover al Señor y decir: bueno, pues si me vas a servir, está bien, te lo voy a quitar. ¿Se puede dar cuenta usted del hierro que hay en esa percepción? Pero muchas de las veces nuestro acercamiento a Dios obedeció a una urgencia, a una crisis, a lo mejor a estar en medio de una tribulación, y ni entendimos lo que hicimos porque a fin de cuentas acabamos haciendo nada.
Y a lo mejor nos emocionamos y nos conmocionamos un poco. Y por 2 o 3 o 4 o 5 meses o inclusive años, parecía ser que habíamos encontrado a Dios y eso nos había verdaderamente cambiado. Pero en la discreción de nuestra habitación, en lo más profundo de nuestros pensamientos, seguimos siendo tan perversos como hemos sido siempre. A la hora de tener una fricción con algún familiar, amigo, un ser amado o aún aquel ser que es distante, seguimos teniendo las mismas percepciones pecaminosas. Y la intención abierta y flagrante de imponer lo que nosotros decimos y creemos, sin considerar, sin tomar en cuenta, sin mostrar afecto, sin que nuestro vivir pudiera proyectar y reflejar la luz que supuestamente debimos haber recibido cuando tuvimos ese encuentro personal con Dios. Por eso digo que en situaciones así, una conversión es cuestionable. Es cuestionable porque nuestra desordenada manera de vivir siguió igual o lo que es peor, empeoró. Porque como ya se anduvo en las filas de los evangélicos y los cristianos, ahora ya no hay palabra de Dios que entre en ese corazón, en esa conciencia que se ha cauterizado y en ese corazón que se ha endurecido. Yo ya me la sé, yo ya anduve ahí. Si para usted andar en la luz, déjeme cambiar, parafraseando esta declaración de mi bosquejo, si para usted vivir según Cristo, andar en la luz según Cristo, le resulta un alto grado de dificultad, o de repente le parece extremista, o le parece que no es para tanto, o si flagrantemente le es indiferente andar en la luz, usted y yo debemos considerarlo gravemente revelador. Es de celebrar que, como en todos los preceptos de su revelación divina, Dios nos instruye y nos indica y nos guía, no solo hacia los que, sino también a los cómo. Quiero decir, en esa condición de inseguridad o de incertidumbre o de desconcierto, es de celebrar que en su revelación divina Dios se ocupe de nosotros para instruirnos e indicarnos y guiarnos, no solo hacia qué es aquello que necesitamos hacer, sino también a cómo habremos de hacerlo. Y esta tarde va a ser una oportunidad de encontrar algo de esos cómo. Usted preguntará, ¿cómo, pastor? ¿Cómo? Me preguntará. El título del mensaje nos lo dice, como Él está en luz. Como Él está en luz. Vamos a ver la exégesis de este versículo de apenas 4 renglones en la palabra de Dios y vamos a dejar que el Señor sea el que nos hable. Padre nuestro, en vano será, Señor, aproximarnos a tu verdad eterna y profunda sin ir de tu mano, Señor, pues eres tú quien nos ha de guiar, nos ha de mostrar y ha de, con tu luz, iluminar aquello que para nosotros, Señor, está encubierto. Concede a cada uno aquí, empezando con el que habla, percibir esa luz tuya. Y con esa luz, descubrir aquello que nosotros podríamos en nuestra oscuridad pensar que era, pero que no es. Y que de ti venga la instrucción entonces para poder proceder y tomar en cuenta y cambiar y hacer lo que tengamos que hacer para que tu verdad ahora sí sea completamente revelada delante de nosotros. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como Él está en luz. ¿Cómo? Un adverbio o preposición demostrativa y o comparativa.
Es importante que nosotros en nuestro encuentro con la verdad usemos como referencia la referencia que la misma revelación nos da. Porque podríamos en un momento dado usar como referencia algún otro congénere, alguna otra persona que es como nosotros. Decir, no, pues a mí me gustaría ser como es el pastor, a mí me gustaría ser como es mi papá, a mí me gustaría ser como el hermano, me gustaría ser como la hermana, a mí me gustaría ser como aquel que sale, como aquel televangelista que es muy elocuente y muy motivador, y me gustaría ser como. La palabra de Dios nos presenta este adverbio de proposición demostrativa y comparativa de cómo tercera persona, que en el contexto trinitario se refiere a Cristo. Sabemos que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Así es que si vamos a usar una referencia que sea comparativa, demostrativa, debe ser la persona de Jesucristo. Es que en nuestra debilidad, ya andando, ya en nuestro andar en Cristo, solemos usar como referencia la conducta de algún otro hermano. Pastor, ¿qué me deja a mí si aquel hermano mire cómo me trató? Pastor, ¿y cómo quiere que yo participe si la vez pasada me dejaron como novia de rancho esperando? Y empieza a usar los comos apoyándose en un parámetro de comparación erróneo. Satanás ya está ganando ventaja de usted. ¿Por qué? Porque sus ojos no deben estar en las otras órbitas de los demás. Tiene que estar en el centro. Porque Él es el que está, Él es el que no se mueve, Él es el fiel, Él es el firme. Todos los demás fluctuamos. Todos los demás fallamos. Así es que cuando decimos como Él, estamos haciendo referencia nada más y nada menos que a la persona del Señor Jesucristo. Si no se le tomó en cuenta a usted, acuérdese cuántas veces se le debió tomar en cuenta a Cristo y no se le tomó. El quebranto que sentimentalmente nuestra familia a mí me tuvo por casi 3 meses en una profunda depresión fue con respecto a mi hija. Esa princesa fue criada en todas las prerrogativas, un entorno familiar lleno de amor, con muchas ilusiones, muchas esperanzas en ella, pero siendo parte de una congregación donde abundaban las almas erróneamente o falsamente convertidas, prestó atención a los oídos de un inconverso. Y sin tomarnos en cuenta, se fue de la casa y al día siguiente nos llamó para decir que ella se había casado y que se iba a cambiar de lugar de residencia. Y a mí me partió en 2. Es más, me partió en 3. Es más, no sé en cuántos me partió. Y fueron 3 meses de mucho batallar. De mucho encontrarme con la tristeza que me representaba ya no tener a mi princesa. Y fueron muchos días de ayuno y oración. Y a punto de cumplir 3 meses, recuerdo que esa madrugada, como si hubiera sido una voz audible, en mi desesperación yo le preguntaba, le decía, Señor, ¿por qué lo voy a permitir? Y mientras otras veces había percibido silencio de parte del Señor, esa vez fue como si hubiera sido audible, hermano, no lo puedo describir de otra manera. Como si Dios me hubiese preguntado, ¿qué es lo que a ti más te afectó? ¿Qué fue lo que más te dolió a ti?
de que Brenda se fue así. Y desde lo más profundo de mis entrañas yo le contesté al Señor que no me tomó en cuenta, Señor, no nos tomó en cuenta, ni a su mamá ni a mí. Fue como si no hubiéramos estado. Y el Señor me sacó de ese estado de depresión, como si hubiera sido como una grúa hidráulica, hasta las regiones de su gracia y de su amor, cuando me dijo, bueno, tú nada más has sufrido 3 veces de lo que se siente que no lo tomen a uno en cuenta, porque tú muchas cosas has hecho sin tomarme en cuenta a mí. Y mientras sentía que Él me estaba sacando de ahí, venían a mi memoria todas las veces que tuve que tomar una decisión y la tomé según mi punto de vista, según mis conveniencias, según las conveniencias financieras, según lo que conviniera aquí, lo que conviniera allá. ¿Y cuándo lo tomé en cuenta Él? De ahí que tengamos que tener cuidado en que si vamos a andar en luz, habremos de hacerlo como Él está en luz. Como Él está. Está quiere decir que existe, que permanece, que se encuentra, está. Y luego en la luz. El propósito, en preposición que indica lugar, tiempo y modo. Luz, claridad que hace invisible todo lo que nos rodea. Muchas de las veces ustedes y yo no podemos ver lo que nos rodea porque no lo vemos a través de la luz, que es Cristo. Lo vemos a través de nuestra envidia, de nuestro ego, lo vemos a través de nuestro orgullo, lo vemos a través de nuestra conveniencia, cuando debiéramos verlo en la luz, que es Dios. Es que tú viniste a entorpecer lo que yo ya había planeado. Sí, ¿qué es lo que tú habías planeado? Lo que tú, ego. Y entonces yo estoy viendo todo a través de mi ego, de mi orgullo, de mi conveniencia, de mi propia opinión, cuando debemos verlo a través de la luz que da Dios, que da Cristo, claridad que hace visible todo lo que nos rodea. De repente yo veo a este pequeño, a esta pequeña que una vez más viene con tedio a pedirme, a hablarme y a decirme, y no lo veo con la luz del amor que hay en Cristo, lo veo con el tedio de que va a quebrantar mi comodidad. Ahí vienes otra vez a pedir. ¿Y dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Es que la luz es eso que hace visible todo lo que nos rodea. Entendiendo entonces el título del mensaje, como Él está en luz, ahora podemos entrar al exégesis del versículo. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, estamos empezando un versículo con una palabra que tiene un peso específico que puede hacer estremecer a cualquiera. Pero, inflexión restringente o limitante. El verbo que le precede o le antecede ya marca una prescripción desalentadora. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese pero aparece en la realidad de que no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Conocemos la verdad. Se nos ha enseñado la verdad. Inclusive hemos discernido la verdad, pero no la practicamos. No la practicamos. Y así es como empieza este versículo, pero. Y déjeme decirle, como la semana pasada oí a alguien confundido respecto de a qué verdad me refería cuando estuve predicando al hecho de que no practicamos la verdad. Tomé nota. Perdón. ¿A qué verdad me refería? La semana pasada, el domingo que
prediqué. Bueno, tiene razón quien puede estar confundido, porque es cierto, nada más prediqué 29 minutos y me referí mucho a practicar la verdad, y cómo practicar la verdad nos puede sacar de mentir, nos puede sacar de decir y no hacer, y etcétera, etcétera, pero no dije a qué verdad me estaba refiriendo. Ya allá en 14:6 Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que, para tratar de saldar un poquito la deuda, si es que hubo tal, es que nosotros leímos 13 versículos en Efesios 4, dirigidos por Arturo. Y vayamos juntos ahí a Efesios 4, 20 en adelante. Vamos a leer rápidamente porque no queremos invertir mucho tiempo en esto, pero aquí vamos a encontrar lo que no y lo que sí es verdad. Dice a partir del versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. ¿Nota usted otra vez el condicionante? Sí, en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Conforme a qué? A la verdad que está en Jesús. Entonces, si le oíste y si de él aprendiste cuando fuiste enseñado, y si la verdad que aprendiste está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está enviciado conforme a los deseos engañosos. Enviciado, ese hábito que no podemos vencer. Somos intemperantes, impulsivos, iracundos, enviciados. No lo podemos vencer. Dice: conforme a los deseos engañosos. Todo esto es un engaño de Satanás, que nos abrazó en las tinieblas del mundo, y habiendo encontrado la luz y haber sido iluminados por ese resplandor, gloria al Señor, Él nos salvó. Pero es como si le diéramos la espalda a ese resplandor y regresásemos otra vez a estar queriendo actuar en esas tinieblas. Versículo 23, mire, suena clave, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este es comparativo con Romanos 12:2. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Dice espíritu de nuestra mente, ya no en el alma, ya no en las emociones, ya no en los pensamientos, ya no en la voluntad, no, en el espíritu. Y vestidos del nuevo hombre y creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es verdad. No practicamos la verdad, lo yo he predicado la semana pasada. Bueno, pues eso es. ¿Okay? Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablar verdad. El llamado a cada hijo de Dios es hablar verdad. ¿Sabe que aquí en el ejercicio de la vida cristiana no se valen las mentiras blancas? Son tan putrefactas como las mentiras negras. Pero en esa nebulosidad que el querer ser políticamente correcto, a veces nos desempeñamos, las encontramos justificadas. Y tú tienes algo en contra de aquel hermano, de aquella actividad, pero no lo revelas, te lo guardas. Y aunque el verdadero sentir es uno, comunicas otro. ¿Te das cuenta cómo las tinieblas influyen? Airaos, pero no pequéis. Estoy en el 26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es que airarse por un desaguisado, por una cuestión inesperada, por algo que no surgió como yo quería, se vale. Siempre y cuando tengamos la interés espiritual de dejar ese enojo ahí, inmediatamente tomar control de la situación para que el sol no se ponga sobre el mismo. Dejar que se ponga ese enojo sobre el mismo, dice el 27, sería darle lugar al diablo. Y lo cierto es que la vida de muchos de los que nos decimos cristianos
en esa vida, en esa práctica ministerial, en esa práctica, en ese andar, en ese paripateo que debiera ser alrededor de la luz, parece como si fuera esos juegos mecánicos que tienen una sillita con dos lugares, una para mí y otra para el diablo, porque le estoy dando lugar al diablo, según este versículo 27. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es que en ese estallido de temperamento sin control, el dominio propio es algo que ni siquiera conocemos cómo es o cómo funciona. Porque en el momento que nos prenden la mecha, salen sapos y culebras de la boca de algunos. ¿Sabe cuándo yo sé que va a ser difícil un discipulado? Si alguien se acerca a pedirme un discipulado, hermano, ayúdeme, necesito orientación espiritual. Si en aquella primera, segunda sesión sale sapos y culebras, digo, cielos, esto no va a ser lucha contra carne y sangre, va a ser contra principados, potestades de maldad de las regiones celestes. Eso es tinieblas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, Señor 29, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es luz, esa es la verdad. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, mire, aquí viene una lista. Y lo tengo que mencionar como está en la palabra de Dios, hermano. No lo voy a suavizar. Quítense de vosotros toda amargura, tinieblas. Enojo, tinieblas. Ira, tinieblas. Gritería, tinieblas. Y maledicencia, tinieblas. Y toda malicia. Todo eso no es verdad. No podemos clasificar todos estos pecados en la lista de verdad. Y miren que hay hogares en donde la gritería es el común denominador las 24 horas del día. No hay una expresión afectiva de respeto que se pueda oír en ese hogar. Todo es grito, reclamo, aspaviento, dureza de palabra y a veces hasta palabras malsonantes. Ese es el diablo trabajando alrededor nuestro. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la luz? Versículo 32. Antes, ser benignos unos con otros. Oh, cuánto nos vendría bien ser benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ojalá que haya quedado un poquito más aclarado a qué me refería con el hecho de que somos llamados a practicar la verdad, pero no practicamos la verdad. Así es que ya pudimos ver el pero. Si andamos en luz. Aquí la condicionante en el versículo 7 aparece otra vez. Sí, y a esta ya nos hemos referido la semana pasada. Y dijimos que iba a aparecer en el versículo 6, en el versículo 7, en el 8, en el 9 y en el 10. En todos esos, el resto de versículos aparece esa condicionante. Andamos en luz. Andamos en luz. Mire conmigo lo que dice 2 Corintios. Vaya ahí conmigo, será solamente un versículo. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas.
es que andar en la luz no es fácil para que las tinieblas estén presentes también. ¿Qué quiere decir con esto? Es que no podemos tener en el mismo espacio la manifestación de estos dos fenómenos. No es posible. O hay luz o hay tinieblas. Lo que dice Efesios 5, ya leímos lo que dice Efesios 4, ¿verdad? Pero miren lo que decimos, nos brincamos a Efesios 5, versículo 8. La palabra de Dios hablando, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar, otra vez, andar. Vivir respecto de cómo ¿qué? Hijos de luz. Hijos de luz. Hijos de luz. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Una vez yo lo he predicado, yo creo que esto hace más de 15, 16, 7 años, no sé. ¿Quieres preguntar si tu proceder es un proceder de luz? Procede. Habla, di esa palabra, di esa frase. O dale espacio a ese pensamiento y luego pregúntate si es agradable al Señor. Si puedes contestar en un ejercicio de honestidad abierta, si esto le agrada a Dios, entonces es luz. Pero si no, no te engañes, estás en tinieblas. Estás en tinieblas. Dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprenderlas. Sigue la palabra de Dios diciendo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Muy probablemente tú crees que puedes salirte con la tuya y mantener oculto tu pecado. Es que cuando la luz se manifiesta, ya nada. Anthony, me estás distrayendo, amigo. ¿Puedes dejar de reírte o de conversar ahí? Por favor, me estás distrayendo. Anthony, ¿me puedes ayudar con eso? ¿Sí? ¿No? Gracias. Esto es andar en luz. Miren conmigo lo que dice Colosenses 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los de ¿qué? De los santos en luz. 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Si andamos en luz, si andamos en luz, es que haber tenido un encuentro personal con Dios produce indistintamente el andar en luz. Y aquí podemos hacer entonces una comprobación inversa todo el tiempo. Yo tuve un encuentro personal con Dios, ¿de veras? Sí. A ver, ¿cómo andas? Aquí mira, estoy en luz, ando en luz. Entonces sí. Esto es una evidencia comprobatoria de que así es. O podrá haber quien diga, bueno, yo no sé, yo una vez tuve un encuentro con Dios, pero bueno, no, realmente no sé si fui salvo o no fui salvo. Bueno, ¿cómo vives? Y vives de acuerdo a la luz. Entonces ese encuentro fue verdaderamente genuino. Entonces el resultado confirma tu vivencia. Pero si hay discrepancia entre aquello que creíste que fue. ¿Por qué? Porque vives completamente desordenado, fuera de los conceptos de Dios, pero cuando se te pregunta si eres salvo, sí, yo soy salvo. Yo soy salvo. De veras, a ver, platícame un poquito cómo vives. Bueno, pues bien, no le hago nada malo a nadie. De veras, sí, ok. ¿Cuál es tu situación contractual en el trabajo, con los tuyos, en tu familia, alrededor tuyo?
Bueno, pues sí hay algunas cosas ahí pendientes. ¿Y qué va a hacer con ellas? Pues por lo pronto hay que se sigan quedando esa indiferencia. Por el entredicho que aquello fue verdad. Y sabes, te lo tengo que decir así, hermano, porque así es como la palabra de Dios lo presenta. Primera de Juan es tan directa que así es como lo presenta. Y mira que yo he buscado, he estado, antes de abordar Primera de Juan, busqué mucho material que me pudiera confirmar cómo podría esto prestarse a una interpretación extremista. Y todo lo que fui encontrando fue confirmatorio. Por eso recuerdo que la primera vez que yo oí acerca de la aplicación que podemos dar a Primera de Juan de parte del pastor Paul Washer, he venido confirmando que no podría haber más certidumbre en lo que él pronosticaba. Diciendo, si realmente tú quieres encontrarte con la realidad existencial de tu identidad en la eternidad, sométete al escrutinio que hace Primera de Juan. Porque decir que eres salvo, vas a poder confirmarlo en los retos que Juan te hace. Vas a poder confirmarlo. Pero eso mismo que Juan propone va a evidenciar que no eres salvo si realmente no lo eres. Si andamos en luz, ese era el siguiente punto. Punto número 1, si andamos en luz. Punto número 2, como Él, dice el versículo 7, está en luz. Y yo he modificado un poquito ahí el punto de mi bosquejo para poner como Él es luz. Él es luz. Y hay una diatriba, una resistencia que en automático entra para justificar nuestra maldad y nuestra falsa piedad. Cuando nosotros hacemos selectiva la luz que ha de alumbrar nuestro camino. Sería equivalente a la mejor a imaginarnos que si hubiese un gran resplandor aquí, que cayera un rayo aquí en medio del estacionamiento, y al momento de hacer impacto con la tierra, aventar un resplandor tal, yo tuviera tiempo de sentarme y decir, bueno, ese resplandor no debe alumbrar mi closet, no debe alumbrar mis cajones confidenciales, no debe de alumbrar mis situaciones contractuales, no, para entonces ya lo iluminó. Cuando tú estás queriendo hacer esa lista ya fue iluminado. ¿Por qué? Porque Él es luz. Mira lo que dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así es que si tú tienes una relación réproba delante de Dios, ya la iluminó la verdad de Dios. Si es necesario que tú arregles cuentas con Dios, con un familiar, ya lo iluminó Dios. Ya está iluminado. ¿Qué vas a hacer al respecto? Si estás en luz, no te va a representar ningún problema abordarlo. Vas a batallar y se te va a hacer difícil si estás en tinieblas. Por eso es necesario exponerse al resplandor de la verdad. Si andamos en luz como Él está en luz, viene el punto número 3, tenemos comunión. Tenemos comunión. Lo que piensas, dices o haces es causal de comunión con los tuyos y con los demás, o más bien causal de separación y distanciación. Es causal de intolerancia, de juicios y reclamos y condenas. ¿Ya te contestaste? Bueno, tener comunión
te hace causar de cercanía, en todo lo que piensas, en todo lo que haces y en todo lo que dices. Y al tener comunión es una afirmación en tiempo presente permanente. En otras palabras, el diagnóstico que da Juan es: tenemos comunión. No dice, bueno, tuviste comunión cuando tuviste un encuentro conmigo, ya las cosas se pusieron difíciles después, y pues tampoco dice, tendrás comunión cuando crezcas y te desarrolles en el Espíritu. No. Es un afirmativo presente. Tenemos comunión. ¿Cómo estás tú en tus relaciones familiares, en tus relaciones personales, laborales? ¿Tienes comunión? Bueno, no, es que lo que yo pienso, ok. Si lo que piensas, lo que hablas y lo que haces no es causal de comunión, entonces estás procediendo en las tinieblas. Ay, ¿a poco voy a soportar que me vuelvan a decir esto y aquello y me vuelvan a ofender? ¿A poco no? ¿A poco no? Es que se trata de andar en luz, como Él está en luz. ¿A poco a Él no lo ofendieron? ¡Lo mataron! ¡Lo azotaron injustamente! Y tú andas muy herido en tus sentimientos y en tus orgullos. Es que eso no es andar en luz. No dice que tuvimos comunión o que tendremos comunión. Gloria a Dios, dice tenemos. Tenemos. Y el Señor, mire, que nos pone oportunidades para arreglar nuestras relaciones. Yo le platiqué hace como un mes de este muchacho con tu madre que me ofendió, ¿verdad? ¿Por qué acepté pagarle y por qué le pedí que me perdonara? Para tener comunión con Él. Aprecio a su papá, así como él fue mi alumno, también su hermana fue mi alumna. Y yo sé que el día mañana pasado me lo voy a encontrar en algún lugar. Me ofendiste, quisiste timarme, me perjudicaste con todo ese tiempo de espera de terminar el trabajo, pero me da gusto verte. Ahora, como lo dije hace tiempo, lo vuelvo a decir ahorita, no soy ejemplo de nadie, hermano, nada más estoy diciéndole, podemos en el poder de Dios aplicar los preceptos de Dios. Y llegamos a la parte cúspide del mensaje, porque la siguiente frase: la sangre de Cristo su Hijo. Debemos hacer notar el trascendente y sobrenatural efecto de la sangre de Cristo. Y cuando está siendo derramada en la cruz, cumple su efecto sobrenatural. Sangre divina, no humana. Porque Cristo es Dios encarnado para cumplir su perfecto y absoluto ministerio. El mismo autor Juan, allá en 19:34, su evangelio. Vaya conmigo, Juan 19:34. Encontramos una revelación que pasa muchas veces de noche para usted y para mí. Porque tenemos el cuadro de la crucifixión ahí. Han pasado ya algunas horas y solamente quieren acercarse para asegurarse que el cuerpo del Señor ya está sin vida.
Y dice Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Primero salió sangre. La sangre que salva. Y después agua. La palabra que limpia. El orden aquí es de suma importancia. Y es que la sangre en sí es una maravillosa sustancia bioquímica, increíblemente compleja, y en el caso único de la sangre de Cristo, excepcional, diferente. El oxígeno en nuestro cuerpo es transportado en el torrente sanguíneo, bioquímicamente combinado con hemoglobina para formar un sólido. El color rojo en la hemoglobina humana se logra a partir de la conformación de una molécula extremadamente compleja, hecha de 3032 átomos de carbono, 812 átomos de hidrógeno y 12 átomos de sulfuro o de azufre. Cada molécula de esos 9520 átomos se debe enlazar entre sí, una con la otra, en orden absolutamente uniforme y armonizado a la hemoglobina como tal. De no hacerlo así, no se podría formar lo que se conoce como sangre, no se formaría o no resultaría. Los anticuerpos en la sangre pelean para prevenir infecciones, para inmunizarnos o hacernos resistentes a las enfermedades. Si la sangre fallara en llegar e irrigar todas y cada una de las células del cuerpo, aquellas células morirían. Y si la sangre deja de circular en el cuerpo muere. Los gnósticos, llegó a los oídos de Juan, decían que Cristo no fue humanado. La sangre que circula y fluye por las venas y los vasos capilares en un bebé no se deriva de la madre. Las células sanguíneas de ese bebé en ese vientre son generadas por sí mismo en su estado fetal. La angiogénesis, que quiere decir la formación de vasos y venas, empieza a formarse en el embrión entre los 13 y los 18 días de vida del mismo, a partir de su concepción, es decir, contando a partir de su concepción y hasta el día de su alumbramiento. La madre no suple o aporta ni una gota de su sangre al independiente sistema circulatorio del bebé en su vientre. La concepción de ese pequeño en el vientre de María estaba generando en sí su propia sangre. Cuando Lucas 1, 31 al 35 en su relato nos habla de este milagro. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que será llamado Hijo de Dios. En la concepción de ese pequeño cuerpecito humano, 100%, pero 100% Dios, se empezó a formar la sangre que 33 años después sería derramada. Y una vez que le entregó su cuerpo,
como testimonio del orden de la conversión del creyente, primero la sangre sería aplicada para nuestra redención y después el agua de su verdad para nuestra purificación. Por eso cuando Juan en su carta escribiéndole a los hermanos, desde lo que muy probablemente se cree fue Efesios, él hace referencia a la sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo es precisamente el elemento único que va a entrar en función en favor de los verdaderamente convertidos. Es como si hubiéramos estado siendo evaluados para decir, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y si es así, es comprobatorio de que la sangre de Cristo verdaderamente te salvó, te está limpiando cada día. Cuando dice que nos limpia de todo pecado, yo no tengo tiempo, pero bueno, vamos a ir cuando menos a un pasaje, Levíticos 19, la última parte, número 5 en el bosquejo. Levíticos, traigo otros dos pasajes, pero con que veamos Levíticos, ya los dejo descansar. Dice el versículo 21 de Levíticos 16. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras inhabitadas, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y es la manera que podemos encontrar apoyo para explicar el hecho de que nos limpia de todo pecado. ¿Por qué es importante entender la función de la limpieza de todo pecado? Habrá alguien que pida, o como ya le pasó a John Phillips, cuando alguien le dijo, explíqueme, ¿cómo es que la sangre de alguien puede limpiar pecado? John Phillips le contestó, si tú me explicas cómo es que tomar agua te quita la sed, ¿quién podría aplicar las mismas razones para responderle? El rito levítico que en el Antiguo Testamento se llevaba a cabo para la remisión de pecados, en los tres versículos que leímos, 21, 22 y 23 de Levítico 16, nos habla de la diferente clasificación de pecados que tiene que ver con transgresiones, perversidades, no acertar en el blanco y rebeliones. Cuando se dice todo pecado, se está incluyendo estas cuatro modalidades de pecado, que son las modalidades de pecado que existen. Si tú mencionas un pecado, necesariamente va a caer en una de estas cuatro. En una de estas cuatro vas a estar transgrediendo una ley, vas a estar haciendo una perversidad, vas a estarte quedando corto, no vas a estar pegando en el blanco, o va a ser un acto de rebeldía. Y yo no sé a cuántos aquí, a mí el Señor me redarguyó bastante a la hora de estar preparando este mensaje. Pero saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, al verdadero creyente debe darle una esperanza para llevarle a Cristo, a los pies de Cristo, a
pedir perdón por sus pecados. Yo no soy quien para cuestionar su verdadera identidad en Cristo, si usted es un verdadero creyente. Pero la palabra de Dios sí lo puede estar retando a usted. Y si ese fuese el caso, y yo fuera usted, yo le recomiendo que en un ejercicio de fe, esa fe que Dios nos dio para creer, usted crea que Él nos limpia de todo pecado. Ya sea que su pecado es una transgresión, sobrepasar la ley, una perversidad, un no aceptar el blanco, una rebelión. Entiendan que de eso es de lo que nos limpia la sangre de Cristo. Y está ahí con un poder eterno. Y en sí, si usted es un verdadero creyente, ya le limpió. Pero acercarse a Él y confesarla, como lo veremos en los versículos los que estaremos predicando los próximos 2 domingos, nos llevará a entender que esa confesión vivifica nuestro espíritu, restaura nuestra relación con Él, y entonces podemos experimentar el gozo. Y el gozo que Él recomienda en los primeros 3 versículos de esta carta se cumple cabalmente. Si lo hiciésemos así, estaríamos haciéndolo, andando en la luz, como Él es en luz. Si hacemos así, estaremos haciendo bien. Dios les bendiga.